Tardes. Yo te presento. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a este evento académico. Le agradecemos en todo lo que vale el apoyo y la colaboración de el doctor Jorge Mendoza, que hoy nos visita virtualmente en nuestro instituto. A nombre de nuestra directora, la doctora María Elena García Rivera, les agradecemos su presencia y su participación en este día. Les avisamos que tienen cerrados los micrófonos con fines de la grabación. Pueden hacer comentarios en el chat y al finalizar la disertación les vamos a abrir los micrófonos para que interactúen con el doctor Jorge Mendoza. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradezco la invitación a Licenco, me parece que así se abrevia, y en especial a Maritza Soto, para poder compartir algunos resultados, algunas elucubraciones, algunas interpretaciones sobre el pensamiento de Vygotsky y la interacción discursiva que hemos estado trabajando con un equipo en la Universidad Pedagógica Nacional. Después les puedo enviar unos links de los últimos libros que hemos publicado. El último tiene que ver con interacción discursiva durante la pandemia con estudiantes universitarios, y parte de esos resultados y de otros ensayos y otros escritos que hemos ido trazando se van a sintetizar en esta propuesta o en esta presentación. Intentaré no alargarme tanto, solo agarrar ritmo como al minuto 10, minuto 15. Al inicio estoy como medio lento, pero ya después me voy. Entonces la segunda parte creo que va a ser como más atractiva. Bueno, rápidamente. Ujú. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Se escucha bien, sí, se ve bien. Sí. Bueno, Voy a iniciar antes de empezar de lleno con la conferencia, con una presentación del doctor Jorge Mendoza García. Él es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Psicología, maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus más recientes publicaciones son Construcción Social del Conocimiento, Mediación e Interacción durante la Pandemia, El Patrimonio Poscrito, Memoria de los Espacios Marginados y de las Luchas Sociales en la Historia Reciente, Los 43 de Ayotzinapa, Narración, Memoria, Política, Historia, Aprender durante la Pandemia, Percepciones, Actitudes y Representaciones Sociales, 10 de junio no se olvida, Organización Estudiantil, Narraciones y Memorias del Halconazo de 1971 y Construyendo y Compartiendo el Conocimiento, una perspectiva discursiva en el aula. El 68 mexicano, Medio siglo de voces y memorias, Estudios de Psicología Social en México y Memoria Colectiva de América Latina. Sobre memoria colectiva, marcos sociales, artefactos e historia. Líneas, por último, líneas de trabajo, memoria colectiva y olvido social y construcción social del conocimiento. Ahora sí, le damos la bienvenida e iniciamos con la conferencia a cargo del doctor Jorge Mendoza. bueno, ya me estaba emocionando. Gracias, Maritza. Lo que les comentaba, eh, lo que he intentado bueno, y con un equipo de trabajo es desarrollar una línea sobre todo en el campo o desde la psicología social, aunque también en relación con la psicología cultural, y retomar algunos de los elementos de Vygotsky, sobre todo de la línea semiótica, que me parece está poco desarrollada o no se ha desarrollado lo suficiente, y creo que ahí hay elementos que parecen novedosos, aunque peculiarmente tienen un siglo. Es decir, más o menos hace un siglo Vygotsky escribió sobre esto, y pareciera entonces que lo más actual es irnos un siglo atrás con algunos autores que no se han revisado del todo, o se han revisado algunos de los postulados y otros han quedado al margen. Entonces, lo que he intentado es más o menos ir por ahí. ¿Sí? Se fue la presentación, Maritza, pero bueno, eh,
El primer elemento tiene que ver con la realidad, si la realidad está dada, si la realidad es algo que se nos presenta y solo hay que ir como descubriendo de acuerdo a los instrumentos que tengamos, un telescopio, una ley, ciertas regularidades, o es algo que vamos edificando. Y si vamos edificando esa realidad, entonces parece ser que nosotros participamos en esta realidad. Y cuando digo nosotros, no estoy pensando en individuos a solas, sino en relaciones sociales, en diadas, como dijo Vygotsky, en triadas, como dijo George Herbert Mead, un psicólogo social de los años 30 que trabajaba lo mismo que Vygotsky, pero en Estados Unidos, mientras Vygotsky lo hacía en la entonces Unión Soviética, o como le dijo Gund, otro psicólogo, Voloshinov, Bakhtin, o más cercanamente Jerome Brunner. Brunner en algún momento escribió cerca ya de su partida, dijo algo así como lo que nos interesa a la psicología popular, que era un tipo de psicología social o una línea de psicología cultural, lo que tiene que interesarnos es lo que dice la gente para justificar o explicar por qué hace lo que hace. Es decir, hay que irnos al habla, al lenguaje, a las conversaciones, al intercambio discursivo. Y entonces aquí uno puede empezar con que la realidad puede estar hecha también, no solamente la realidad se hace con cosas, objetos físicos como muebles, sillas, libreros, casas, árboles, sino que también hay una realidad de corte simbólico y una realidad social que está mediada sobre todo por el lenguaje. Y entonces aquí uno puede pensar en que hay una triada donde existe una realidad o el mundo o que decimos que es lo que nos rodea, el lenguaje y la colectividad. La colectividad aquí puede ser un grupo, puede ser la familia, puede ser la universidad, y entonces a partir de ahí uno puede ir configurando o ir señalando que la realidad tiene que ser, pues de alguna manera mencionada, descrita, nombrada, y quien la va nombrando, pues finalmente es la colectividad, la sociedad, los grupos, la gente, acordando cómo va a designar la realidad, y entonces pareciera ser que uno puede describir a la realidad antes o después de que ocurran cierto tipo de acontecimientos. Por ejemplo, podemos hablar del pasado, de la Revolución Mexicana, y no necesariamente ir a 1910. Podemos hablar del futuro y estamos realizando planes y los tenemos, por ejemplo, en la agenda, en algún papel, en la computadora, y ahí escribimos y de alguna manera está contenido en el lenguaje esa parte del futuro que estamos pensando. Y entonces uno puede empezar con una conclusión como que el lenguaje es edificador de la realidad, al menos de una parte de la realidad social en la que estamos inmersos cotidianamente. La siguiente, por favor. Y si uno piensa que el lenguaje está ahí, ¿por qué en otro momento no se puso acento en el lenguaje o no se puso el acento de esta manera? Y entonces tenemos que ir a lo que se llamó en ciencias sociales el giro discursivo, y esa desembocadura del giro discursivo en psicología social se llama psicología discursiva. Eh, el giro lingüístico o la puesta del acento en el lenguaje inicia, algunos autores señalan, hace 20 años en psicología, hace 30 años máximo, y porque de alguna manera se pone el acento en el lenguaje como algo significativo y algo que tiene que dar cuenta de la realidad. De manera un poco más amplia, si se quiere extrema, hay quien ha señalado, como Tomás Ibáñez, un psicólogo social catalán, señala que todo aquello que no puede ser nombrado pareciera como que no es real o no cobra alguna relevancia. Michelle Perrot, una historiadora, dice que las cosas que no se nombran o entran en el terreno discursivo no existen socialmente. Y ella pone el ejemplo en un libro que se llama Mi historia de las mujeres, que si no se nombraba la actuación de las mujeres en ciertas áreas de conocimiento siglos atrás es porque socialmente no existían, entonces se vuelve necesario nombrar, es decir, utilizar la palabra. Y en psicología, más o menos se ha señalado que hay una primera revolución cognitiva que me parece quienes están en el campo de la educación, cuando leen a Brunner, él señala que hasta los años 60, 70 hubo un predominio, pero muy fuerte del conductismo que se revisaba en todas las áreas del conocimiento de la psicología. Y entonces se le encabeza una cosa que se llamó revolución cognitiva. El problema de la revolución cognitiva es que quedó muy individualizada con la mente adentro, ya no solo era el comportamiento o la conducta, sino que ya existía la mente, pero la mente
dentro de la cabeza de la gente, es decir, muy individualizada. Entonces, como que esa revolución cognitiva quedó truncada. Luego vino algo que se denominó segunda revolución cognitiva y que más bien algunos, como los psicólogos ingleses, dijeron es una revolución discursiva. Ya no vamos a hablar de la cognición dentro de la cabeza, sino vamos a hablar de los discursos, vamos a hablar del ejercicio, de la puesta en acción de la palabra. Y entonces ahí tenemos una segunda revolución en el campo de la psicología, sobre todo porque hay un pleito con el conductismo y con ciertas escuelas que de alguna manera individualizan ciertos procesos que se pueden explicar desde el campo de la cultura. La siguiente, por favor. Y entonces se recupera, en, esa perspectiva, se recupera sobre todo una propuesta algo olvidada, algo relegada, de que hay que recordar que Vygotsky no se conocía en Occidente sino hasta fines de los años 70. Un poco la censura que se mantuvo en la Unión Soviética y este asunto de la Guerra Fría entre el bloque socialista y el bloque capitalista, Estados Unidos y la Unión Soviética, no posibilitaba que autores rusos o soviéticos fueran leídos en Occidente. Y acá se tradujeron, por ejemplo, en México obras hasta los años 80. Vygotsky, digamos, apareció en Occidente y en México a mediados de los 80, fines de los 70, por ahí algún texto, pero no conocíamos esa obra y nos resulta sumamente novedoso a pesar de que varios de los textos los escribió casi un siglo atrás, 1930, 1932, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, y se retoma esta propuesta semiótica de Vygotsky. Hay que recordar que Vygotsky dijo que la mente estaba cruzada, atravesada por una perspectiva semiótica, por un trabajo semiótico que se generaba en el terreno de la cultura. Por eso habló de procesos psicológicos superiores que son diferentes a los básicos porque estos están mediados por signos, por una actividad semiótica. Y eso le da mucha fuerza al argumento, digamos, psicosocial o psicocultural de por qué la memoria se encuentra afuera del campo de la cultura, no necesariamente en la cabeza, porque el pensamiento se encuentra afuera, incluso la percepción. Y ahorita voy a traer a colación una frase que a mí me maravilla de Vygotsky, que escribió en 1932. Junto con Vygotsky recuperan a Mead, que es un psicólogo social que se formó con Gund y que dio vida a la escuela de Chicago en sociología. A Mead se lo han tratado de llevar al campo de la sociología, pero él era psicólogo social. Se recupera Mijael Bakhtin, el que habla de lo dialógico, a Voloshinov, que habla del significado y de la relación del lenguaje que tiene la gente para ir creando la realidad. Toman esas influencias y reconocen al socioconstruccionismo para que se genere, digamos, esta perspectiva discursiva a fines del siglo, principios del siglo XXI, en distintos campos, en el área cotidiana, en el trabajo y en la educación. El socioconstruccionismo, aquí hay que hacer, hay que detenernos un poco porque no es el constructivismo del que habla, por ejemplo, César Cole. El constructivismo tiene una base más piagetiana que vygotskiana. Ese es el socioconstruccionismo que proviene de las ciencias sociales, está en el campo de la psicología social y está separado del constructivismo, que es otra perspectiva que se ha trabajado en el área de la educación y es especial en psicología educativa. La siguiente, por favor. La psicología discursiva pone que la fuente principal de las palabras que utilizamos sobre el mundo radica en la relación social. Es decir, adquiere cierto significado, cierto sentido cuando lo usamos si alguien nos escucha y comprende lo que estamos diciendo. Si no se comprende, parece ser que el lenguaje entonces no cobra ningún sentido y queda a medias. El ejemplo más clásico y digamos básico es si yo estoy comiendo con alguien y le digo pásame la sal y no me escucha o no entendió lo que le dije, no me pasa la sal, entonces el lenguaje ahí pierde el sentido del uso pragmático o práctico que se está realizando. Si uno le realiza un movimiento, un gesto, digamos, a un japonés, que hacemos aquí en México con la mano, y si no nos entiende, no tiene sentido. El sentido se cobra en esta relación cuando el otro entiende, comprende y se prepara para una respuesta. Eso es lo que dijo Mead, es lo que dijo Vygotsky. Tiene que haber una preparación para que el otro empiece a responder, es lo que conocemos como interacción, aunque Vygotsky propiamente no habló de interacción, sino de relaciones de diadas, ¿sí? Desde este ángulo,
lo que llamamos conocimiento no es el producto de mentes individuales, sino de un intercambio social. Ahí está Kenneth Gergen, que es un socioconstruccionista y retomando las ideas de Vygotsky y de Mill. La siguiente, por favor. Esto me gusta mucho, perdón que esté tomando agua, pero es que a esta hora ya da sed y acá ya está pegando el sol a pesar de que hace frío. Esto me gusta porque Michael Billy es un psicólogo inglés que coordina un grupo de trabajo en la Escuela del Louvre, que creo que se pronuncia así, o a lo mejor la Escuela del Louvre, donde realizan una gran cantidad de trabajo alrededor del lenguaje en distintas áreas del conocimiento, en la ideología, en la opinión, en la memoria, en las clases, en el trabajo, en la vida cotidiana, etcétera. Y Billy, que en un libro que acaba de traducirse en español, eh, solo creo que 2 o 3 libros de Billy se han traducido, y mucho de este material llega tardíamente o llega como fragmentado, pero que en 1987 se publican 3 libros que van a dar vida o que de alguna manera van a encauzar lo que ahora conocemos como psicología discursiva. Algunos le llaman psicología retórica correspondiente, como Michael Billy, pero se puede, digamos, clasificar o se puede más bien como poner un paraguas donde se hable de psicología discursiva porque se está utilizando el discurso en distintas modalidades que ahorita vamos a ver sobre esto. El libro de Potter y Bettergel es Discurso y Psicología Social. El libro de Billig es Pensando y Argumentando. Y el libro de Edwards y Mercer, que creo que ahí se les conoce más, porque han traducido Paidós varios de los textos de estos autores, el de Conocimiento Compartido. La psicología, en este caso de este grupo, que están entre la psicología social y la psicología cultural, la psicología decía que deben hacer un examen de las formas como las personas utilizan el lenguaje en contextos particulares y sobre todo en el contexto de la vida cotidiana. Ojo, la vida cotidiana no solo está en las calles, en nuestras casas todos los días, está también en las aulas, está también en los pasillos, cuando los estudiantes están de alguna manera intercambiando ideas, platicando todo el tiempo alrededor de distintas temáticas, problemáticas en casa o cosas sobre la escuela o algo que no entendieron en algún libro, decir, hay vida cotidiana y utilizan cierto tipo de lenguaje. La siguiente, por favor. Y entonces aquí ya vamos entrando en la relación del lenguaje sobre la realidad de las personas. Las distintas formas de hablar dependen del mundo en la medida en que aquello que se dice se encuentra enraizado o basado en lo que los hechos del mundo permiten decir. Yo suelo ponerle un ejemplo a los estudiantes. Si encontramos una botella de plástico cerca de una playa, del mar, en alguna isla, y viene adentro un mensaje con una tela, digamos que parece de siglos anteriores, y que dice auxilio o SOS. ¿Qué podemos interpretar? Que la botella pertenece por este tipo de tela que a lo mejor era de otro siglo, digamos siglo XVIII, que el mensaje está mandado desde el siglo XVIII o de qué momento. Entonces, lo que nos permite decir la realidad en este caso es, ojo, yo dije una botella de plástico. Las botellas de plástico no existían en el siglo XIX, por lo tanto el mensaje no puede llegar desde allá, aunque contenga un trapo o una tela que sí sea de esos tiempos. Ahí la realidad nos permite decir ciertas cosas. Hay límites, dijera Humberto Eco, para la interpretación. No podemos argumentar que el mensaje viene del siglo XVIII porque no había botellas de plástico y se metió en una botella de plástico. Tendría que venir del siglo XX. Hay ciertos límites sobre la interpretación que podemos hacer del mundo. Por eso dice que depende en buena medida también de los hechos del mundo. Lo que se toma como naturaleza del mundo depende de nuestras formas de hablar sobre este mundo, es decir, no están inscritas per se o posterior a que nosotros tengamos relación con estas cosas. No es solo que se pueda decir que ambas cosas son ciertas, sino que debe afirmarse que la, hay una existencia separada. No, no hay un mundo por un lado y nosotros estamos fuera del mundo. Nosotros estamos en el mundo y por lo tanto hay una interdependencia sobre lo que decimos del mundo. El mundo nos pone ciertos límites y nosotros podemos decir ciertas cosas, interpretarlo, acordarlo entre un grupo, una colectividad. Suena medio enredado, medio paradójico, pero ahorita lo vamos a ir desenredando
en las próximas láminas. La siguiente, por favor. La realidad, vista y el lenguaje desde Vygotsky. Se acentúan los procesos sociales, las relaciones y lo que algunos llaman complejidad intersubjetiva. Hemos oído mucho de la subjetividad y la subjetividad a veces remite como el terreno de lo personal o al terreno de lo individual. Cuando se habla de intersubjetividad es cómo acordamos la realidad. En un famoso libro que se llama El campesino polaco en los años 20 del siglo pasado, eh, dos autores, uno de ellos es Danieke, decía, lo real es real en sus consecuencias. Para nosotros, por ejemplo, puede no ser real la existencia de la Virgen de Guadalupe, pero si estamos en varias de las ciudades, en este caso en Ciudad de México, el 11 de diciembre en la noche se vuelve tan real que se acerca a la ciudad y hay una cantidad, miles y miles de peregrinos. Yo no puedo ir a decirles qué creen, eso es un mito, no existe, me linchan. Y eso es tan real que puede ocurrir en varios lugares donde alguien va a robar en una iglesia y lo linchan. Para la gente existe la Virgen de Guadalupe, para la gente hay milagros y entonces se convierte en algo real para este grupo. Para mucha gente más amplio existe el inconsciente. El doctor Freud nos vendió la idea y la gente dice, sí, tengo inconsciente. Cuando yo digo a los estudiantes, no existe el inconsciente, hay una sorpresa porque dicen, entonces, ¿qué tenemos en lugar del inconsciente? Ahí hay un acuerdo entre un grupo de personas occidente, donde dicen sí existe el inconsciente y se vuelve real. Esa es la intersubjetividad, el acuerdo que tenemos sobre la realidad y que de alguna manera pesa. Si yo le digo a los estudiantes, el pensamiento no está dentro de la cabeza, sino está afuera, lo primero que me dicen, ¿por qué? Y entonces tengo que argumentar, pero nadie argumenta por qué el pensamiento está dentro de la cabeza, porque esa es una visión dominante que tenemos del mundo. Pero resulta que esas visiones dominantes también se hacen con lenguaje. Los discursos ordenan nuestras percepciones y hace que las cosas sucedan, mostrando cómo el lenguaje puede ser usado para construir y crear interacción social y crear mundos, realidades, ¿sí? Como el de la Virgen de Guadalupe, como el del inconsciente. En la noción de discurso entran todos los tipos de interacciones lingüísticas, habladas o escritas, formales e informales. Es decir, cuando yo escribo un libro, es peculiar porque sale una colección en Gredos que se llama Pensamiento Clásico, Pensamiento, y es escrito. Es decir, el pensamiento se está plasmando ahí. En el escrito o en el lenguaje oral tenemos interacción y ya hay discurso, hay interacción discursiva. El análisis de discursos constituiría un tipo de material discursivo. Ya estamos entrando al discurso. Esta frase es de 1932 de Vygotsky, no es exacta, pero lo que dice Vygotsky, el niño aprende a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino de las palabras que usa. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, el sol sale, y entonces yo percibo que el sol sale. Pero si uno le cree al abuelo Galileo, el sol está fijo y la tierra gira. Entonces pareciera ser que no sale. Y tenemos una frase, el sol sale todos los días, y entonces vemos salir al sol. Y este asunto entonces de aprender a percibir el mundo con lenguaje no solo es para el niño. Ustedes que están en el campo de la educación perciben cosas distintas a las que percibe una mamá con respecto a su hijo cuando está estudiando. El caso más emblemático puede ser el niño que la mamá ve como travieso, alguien en educación puede verlo como eh, que tiene déficit de atención, por ejemplo, y entonces requiere cierto tratamiento o que alguien en el campo de la educación le brinda algunas lecciones. Para la mamá es travieso y le da unas nalgadas, porque percibe el mundo con cierto tipo de lenguaje. Yo me quejo un poco con algunos psicólogos individuales porque soy psicólogo social, la noción de maduración. La maduración no proviene del mundo psicológico, la maduración proviene del mundo químico, del mundo de la biología, y resulta que una fruta, cuando está madura, está iniciando el proceso de putrefacción. Se lleva al campo de la psicología y en la psicología dicen madura. ¿Cómo? ¿Quieren que empiece a pudrirme? Y entonces comenzamos a utilizar ese tipo de lenguaje. Ahora, por ejemplo, vemos esto que estuvo de moda durante mucho tiempo y que ya comienza a desaparecer, el bullying. Existe la violencia como un concepto clásico, seguimos viendo actos de violencia. El bullying se pone de moda y entonces la gente comienza a ver el mundo a través del bullying. Alguien pellizca, un niño pellizca a otro niño, le está haciendo bullying. Antes era un pellizco, pero ahora comenzamos a ver el mundo desde ahí.
Antes teníamos amigos buena onda que de repente se despistaban, se bajoneaban, pero ahora tenemos amigos bipolares. Es decir, vemos el mundo de acuerdo a ciertas categorías lingüísticas que nos brindan mundos especializados, en este caso de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología, etcétera. La siguiente, por favor. Y entonces Vygotsky ya se nos comienza a colar. Es este texto de Potter y Betterbe, los discursos como acción, es decir, este famoso libro de Austin, Cómo hacer cosas con palabras, se traduce en que nosotros cotidianamente al decir algo estamos haciendo cosas. Los discursos, dice, se pueden analizar en tres dimensiones. La función de un discurso. Los discursos son usados para hacer cosas, se conciben en términos de la función que tienen en un contexto determinado. Construcción, con el discurso se da cuenta de sucesos que se conciben como reales, así se construyen versiones del mundo, se edifican versiones sobre la realidad, puede hablarse de hechos con discursos. Yo les digo a los estudiantes, ustedes creen que las cosas son como objetos físicos, pero una definición de objeto, por ejemplo, es aquello que tiene estabilidad en el tiempo y en el espacio. Y lo que más tiene estabilidad en el tiempo y en el espacio es el lenguaje. Y es lo que más dura. Y nosotros entonces, al hacer uso del lenguaje, estamos creando cosas como estados emocionales. Si Maritza le dice a uno de sus estudiantes, las reprobaste, no se va a alegrar el estudiante, seguramente se va a entristecer, se va a congojar y a lo mejor hasta va a perder el sueño durante unos días. Estamos creando estados emocionales con una frase. Por eso yo traigo un pleito muy fuerte con aquellos que dicen a mí hechos, no palabras. Resulta que con las palabras creamos una gran cantidad de cosas, conflictos, creamos relaciones, tronamos relaciones, reprobamos estudiantes, anunciamos cosas y podemos generar una gran cantidad de situaciones sociales con eso. Basta con que el extremo de Trump diga que va a poner más impuestos, aranceles, y entonces en México se genera medio caos. Lo dijo, no lo ha hecho. Trump dijo una gran cantidad de cosas sobre el muro y no hizo nada del muro, pero compramos, digamos, la verborrea, compramos el discurso de Trump y nos enojamos con Trump. Eh, Obama no dijo nada, pero construyó el muro. No lo dijo y entonces no nos enojamos. Y hasta muchos le aplaudieron porque dijo no era un buen presidente, pero él sí hizo muro. Variación con el lenguaje, se va modificando la percepción de acuerdo a ciertas circunstancias, contextos y funciones. Un evento o fenómeno puede ser descrito de distintas maneras. Claro, la versión de la psicología social en torno a la mente no es la misma que la versión de la psicología individual y se enseñan en las universidades. La versión del coaching tampoco es la misma, la versión de la astrología no es la misma, la versión de ciertas perspectivas no es la misma con respecto al mismo objeto de estudio o a la misma situación. La siguiente, por favor. Ya estoy agarrando vuelo. Realidades conversacionales, esta idea es de Schotter, de un libro que se llama así, Realidades conversacionales. Él es ese equipo de trabajo de los ingleses. La realidad se va edificando con lenguaje, con diálogos, con narrativas, con discursos, con conversaciones. Eso hay que tenerlo presente porque más adelante lo voy a retomar. El lenguaje tiene su manifestación, expresión nodal en el intercambio de la palabra. Este es más que una actividad que desarrollamos en el mundo, pues construimos nuestros mundos sobre ese intercambio. Debe de haber escucha cuando se habla. Si no se escucha, no tiene sentido. Voy a poner dos casos extremos. Cuando Primo Levi iba a publicar su libro sobre el campo de exterminio nazi, donde él estuvo, él era químico. El libro se llama Si esto es un hombre. Los editores no se lo querían publicar porque decían, esto no ocurrió. ¿Cómo nos narras este tipo de situaciones si en el siglo XX la civilización no puede tener ese tipo de situaciones extremas como campos de exterminios? No había escucha y no hubo credibilidad. Otro caso extremo es cuando un infante dice que sufre algún abuso y no se le escucha, deja de hablar porque no le otorgaron credibilidad. Y luego las interpretaciones que hacen es que no quieren hablar de eso. No, sí quieren hablar, pero quieren que se les escuche. El acto de habla tiene sentido cuando alguien escucha, lo interpreta y le otorga credibilidad. Si no, no tiene ningún sentido. Uno deja de hablar. Y hay versiones donde dicen, es que están traumados y no quieren hablar. Yo he trabajado y he entrevistado a gente que estuvo torturada o desaparecida temporalmente, quieren hablar, pero quieren que se les crea. El asunto es que cuando ellos narran que los desaparecieron durante un tiempo, los torturaron,
no les creen y entonces pues no tiene sentido hablar porque si no hay credibilidad, ¿para qué va a estar uno desgastándose diciendo una gran cantidad de cosas? Esa es la relación de la que habló Voloshinov, es la relación de la que habló Vygotsky y Mead. Del otro lado debe de haber escucha, debe de haber interpretación, debe de haber credibilidad, porque si no, entonces uno se vuelve al mutismo. Pero inicialmente lo que se quiere hacer es compartir. La gente desea compartir una gran cantidad de cosas, incluso problemáticas, porque ese es el orden de su existencia. La realidad también está hecha de comunicación, es decir, símbolos, significados y sentidos que se van procesando y que no pertenecen a nadie y que protagonizan todos los que pertenecen a esta realidad y cuyo sujeto es en primera y última instancia la colectividad, el grupo, la propia sociedad. Es decir, hablamos sobre cosas de la sociedad. Estamos hablando sobre cosas que nos acontecen, sobre las elecciones, sobre los huracanes, sobre los temblores, sobre Otis, ¿no? En Acapulco, o una gran cantidad de cosas que ocurren en distintos estados del país. La violencia, por poner un ejemplo, nos compete y estamos narrando constantemente ese tipo de situaciones. Parece que a la gente le gusta hablar. La siguiente, por favor. Percibir con el lenguaje. Es mediante la palabra y por el discurso que entablamos con los demás en las relaciones que vamos dándole sentido y forma al mundo. Nos vamos formando cuando otros nos dan instrucciones. Cómo observar cosas. Mira ahí, mira de esta manera, y entonces miramos. El ejemplo más bobo, si quieren, es cuando nos dicen que encontremos una figura en estas cosas de el fondo que tiene una imagen, y entonces percibimos eso. Nos dan instrucciones para percibir, para mirar la red de determinada manera. Nos convocan a variar la perspectiva. Velo desde este ángulo, velo así, y modificamos nuestra percepción, dan forma a nuestras acciones. Corre así, hace este tipo de cosas que va a suceder. Quien va al médico, el médico le da instrucciones de qué tiene que hacer y entonces lo hacemos porque le otorgamos credibilidad, porque es un especialista. Nos dan estrategias para recordar dónde estaba antes de salir. Ustedes deben de conocer el ejemplo de la muñeca que narran varios psicólogos culturales. A la niña se le pierde la muñeca y no la encuentra. Todo el día se la pasa buscándola en su casa. Llega el papá y el papá le dice, no estaba en el auto, no la vi, no estabas jugando ahí, y la niña dice, creo que sí, va y encuentra la muñeca. Esa es la última vez que yo te vi y me parece que es un lugar donde no revisaste, le da instrucciones para recordar. Y entonces la pregunta es, ¿quién recordó? ¿El niño o, digo, la niña o el papá? Recordaron entre dos porque el papá le brindó estrategias y esa estrategia no le pertenece al papá, viene del campo de la cultura y después utilizamos esa estrategia para buscar las llaves. Cuando le digo a los estudiantes que estas estrategias no nos pertenecen y que son colectivas, les digo, sencillo, pierden, no localizan su celular. ¿Qué es lo primero que hacen? Le dicen a alguien más, llámame. Llámame para ver si suena y está por ahí, lo localizamos. Esa es una estrategia que nos enseñaron desde el campo de la cultura y las vamos enseñando después a las futuras generaciones. Y de esa manera aprendemos a relacionarnos en el mundo. Nos dan estrategias para recordar, nos alientan, ve a tal sitio, haz esto, lee tales materiales. El lenguaje juega un papel fundamental, es un sistema que está mediando todas las relaciones sociales y nos lleva a la modificación de cómo percibimos la realidad. Es decir, no da lo mismo estudiar leyes que estudiar física. El mundo se ve de distinto ángulo. Los abogados suelen ser más conservadores porque trabajan con normas, con leyes y las leyes conservan. Y por eso vemos en muchas facultades de derecho de universidades de América Latina que las facultades de derecho son de derecha, porque son conservadores, porque trabajan con leyes. Y por eso vemos estudiantes o facultades de filosofía y letras que son más proclives a la crítica, a la rebelión, a hacer paros, claro, porque trabajan con el conflicto de ideas y forman así a estas personas, porque se forman con un pensamiento y con un lenguaje. La siguiente, por favor. Voy a apurar porque ya vamos, ya son 4:39. El uso social del lenguaje. El lenguaje en la práctica se puede desplegar de distintas maneras. Yo aquí solo menciono 5, pero son más. Y no es lo mismo. A mí me molesta que de repente, no de repente, sino que hay investigaciones donde da lo mismo que digan diálogo o narrativa. La narrativa se ha puesto de moda, pero no puede haber una narrativa si no hay, por ejemplo, personajes, tramas, rupturas, cambios, desenlace.
El diálogo supone intercambio y hacer confluir lo dicho y tener un final cerrado. Se dialoga, se acuerda y adiós, no tenemos conflicto. La retórica, por ejemplo, siempre es de final abierto. Uno se va pensando. Ejemplo clásico, una niña le dice a su tía, tía, ¿me puedo quedar en tu casa? No, porque mañana vas a la escuela. Y la niña le responde, mañana no tengo clases. Y la tía le dice, es que no trajiste tu pijama ni tu cepillo de dientes. Ya, se va la niña. La niña no se va con un final cerrado, donde, bueno, sí, eso me dijo mi tía. Se va pensando en que para la próxima tiene que llevar, para quedarse con la tía, una pijama y un cepillo de dientes. Y entonces, en la siguiente llegada, otra vez no te puedes quedar porque aquí está mi cepillo de dientes y aquí está mi pijama. Y la tía Gandaya le dice, no, porque no trajiste tus útiles para hacer la tarea, algo. Y la niña se va pensando otra vez, ese es el final abierto, y la retórica no es lo mismo que el diálogo, la conversación. La conversación supone igualdad. Y aquí sí hay que tener cuidado porque hay profesores que dicen, somos iguales, vamos a conversar entre profesor y estudiante. A un profesor la institución le otorga poder y no puede haber conversación porque la conversación supone cierta igualdad y hay una lógica simétrica entre profesor y estudiantes. Por más que dispongan del espacio y hagan una mesa o un círculo donde simulan que hay igualdad, quien determina si se hace en un círculo es quien está al frente, la maestra, el profesor. Quien determina los temas también está ahí. Si un estudiante dice, yo quiero hablar de este tema porque me interesa, no. En la antología, en el libro, quedamos que hoy vamos a revisar esto, es quien detenta el poder en esta relación, en este caso los profesores, es una institución. Conversación no se puede dar profesor-estudiante, sí se puede dar entre estudiantes. Y los estudiantes conversan mucho de forma informal. Y hacer registro de conversaciones es muy interesante porque ustedes lo ven cuando le preguntan a los estudiantes algo, y no están seguros de la respuesta, no se la dicen al profesor, sino se la dicen entre ellos. Siempre, bueno, no siempre, pero suelen decir, es que somos tímidos, no son tímidos, el asunto es que hay una autoridad al frente. Pero si uno registra estas conversaciones entre iguales, son fascinantes porque intercambian conocimiento y uno no lo percibe porque no está dirigido a uno, está dirigido entre ellos. Esa es la conversación, la narración que tiene personajes y el discurso como acción, formas de ver, percibir, intercambiar. Y aquí ya me voy a centrar para terminar con unos ejemplos, para que haya tiempo para preguntas. La siguiente, por favor. Este, rápidamente, eh, nuestros estudiantes provienen de distintas comunidades de habla, ¿no? Usted decía Brunner. Y el discurso, el lenguaje que se utiliza en la vida cotidiana, afuera, en las calles, en el transporte público, está hecho sobre todo con palabras. Las palabras tienen sentido. La palabra gato tiene distintos sentidos. El gato, este cuadrúpedo, esta bestiecita que suelta pelos, ese es uno. El gato hidráulico es otro. El gato de juego es otro. Entonces, el sentido que tienen las palabras lo brinda el contexto. Si yo estoy en un centro comercial y me dicen, tráete la comida para el gato, no voy a llevar un gato hidráulico. Si se ponchó una llanta y le digo, pásame el gato, no me van a aventar al cuadrúpedo, a esta bestiecita. No, si los estudiantes están aburridos y dicen, vamos a jugar gato, no es que se avienten el gato de un lado a otro, sino sacan un papel y esas son las palabras, tienen sentido. En el caso de los libros de texto o de los libros con los que trabajamos, sobre todo, están hechos con conceptos y los conceptos tienen un significado. Hay que recordar que Vygotsky decía, el sentido es tan amplio que tiene una zona más sólida, más arraigada, más fija que se llama significado, como las definiciones de diccionario, que no cambian. El otorrinolaringólogo, por ejemplo, sigue siendo el mismo en un centro comercial, en la carretera, y es el mismo, no depende de un contexto. Hay una definición, la zona de desarrollo próximo es zona de desarrollo próximo, como lo estipuló Vygotsky. No es lo que a mí se me pegue la gana. El andamiaje es lo que dijo Brunner, el inconsciente es lo que dijeron los psicoanalistas, no lo que dice mi mamá cuando me manda a la tienda y me quedan las máquinas y me dice eres un inconsciente. Eso está definido y esos conceptos, sobre todo los libros de texto en formación universitaria, están hechos con conceptos, sobre todo y en la vida cotidiana utilizamos más palabras y tienen sentido. El concepto no depende del contexto, está descontextualizado y eso también lo dijo Luria. Hay los que provienen de comunidades donde los discursos y las narrativas tienen poco o nada que ver con los discursos o narrativas de los libros o
del conocimiento de corte científico. Yo suelo decirle a los estudiantes, chequen los dichos, al que madruga, Dios le ayuda. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Aquí le hago caso. Dime con quién andas y te diré quién eres, más o menos de orden cultural. Hijo de tigre pintito, híjole, entonces ya estoy designado por la biología. Y ese tipo de conocimiento de la vida cotidiana es contradictorio. Las teorías no son contradictorias, las teorías es un conocimiento sistemático que tiene lógica y carece de contradicción. En la vida cotidiana tenemos contradicción. Este conocimiento que tienen estudiantes a veces está poco ligado con el conocimiento de los textos que revisamos. Y eso vuelve un conflicto en la edificación, se vuelve como un punto ahí a estudiar, a abordar, a trabajar de manera sistemática para la edificación de la construcción social del conocimiento, que antes se llamaba relación aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Si traen una serie de conocimientos con palabras y llevarlos al campo del concepto, de los conceptos, eso se supone una de las funciones de la universidad. Tiene que ser conocimiento especializado. Tienen que hablar como psicólogos educativos, tienen que hablar como educadores, tienen que hablar como en lo que se están formando. Espero que se vaya entendiendo. La siguiente, por favor. Eh, Nada más, ejemplos. En diversos casos el lenguaje que tenemos en casa o con los amigos tiene poco o nada que ver con el lenguaje de los libros de, por ejemplo, psicología social, donde se habla de minorías activas, yo, mi, me, de mí, disonancia cognitiva, psicología colectiva, representaciones sociales, pensemos en el desarrollo próximo. Es frecuente encontrar estudiantes que dicen, yo no sé qué es ubicuidad, yo no sé qué es etimología, yo no sé qué es epistemología, yo no sé qué es hermenéutica, yo no sé qué es signo, yo no sé qué es alter, yo no sé qué es univocidad. Y entonces dicen, eso es filosofía, no es psicología. Ese tipo de términos, ese tipo de conceptos están nutriendo las lecturas que tenemos. Una lectura lleva a otra y entonces tenemos que recurrir a los diccionarios o a las fuentes que están en las referencias, porque es un conocimiento de orden conceptual, un conocimiento especializado y ese difícilmente se va llevando en el orden de lo que tienen en las calles. Suelo decir a los estudiantes, acá todavía hay microbuses, no sé si en Colima haya todavía, pero digo, a los estudiantes les comento, no escuchamos al chofer del microbús o al chofer del taxi decir, sí, la zona de desarrollo próximo, el andamiaje, y fíjate que la representación social que tengo, no, eso lo escuchamos en las clases y el asunto es dónde más van a hablar de ese tipo de temática nuestros estudiantes. Si en su casa no hablan de eso porque los papás no estudian, no les interesa y su círculo de amigos tampoco está en ese tipo de intercambios, no estudia en la misma universidad, no está estudiando, se va complicando el escenario porque no tenemos cómo relacionarnos, cómo acentuar el conocimiento. La memoria es un acto de reiteración y tenemos que hacer acto de reiteración y reiterar es hablar, hablar, repetir, repetir. Si no, el conocimiento se esfuma. La siguiente, por favor. Entonces, el discurso tiene tres características. Se orienta a la acción, está situado, es construido y constructivo, porque de alguna manera ese discurso nos va moviendo. La siguiente, por favor. Interacción discursiva. La interacción puede presentarse en un salón de clases o en un escenario virtual. En el primer caso, en un salón de clases podemos sobre todo indicar los gestos, los movimientos, determinadas acciones, caminar, ciertos rituales y por supuesto preguntas y respuestas o discusiones que se presentan en el aula. En el caso del escenario virtual, pueden indicarse sobre todo cuestiones como el discurso de los profesores, dirigido a los estudiantes y las respuestas que estos emiten, así como los comentarios entre alumnos que se intercambian o el uso de libros y materiales impresos como antologías, plataformas y comentarios que realizan durante las clases. Y aquí tenemos un primer problema. En la investigación que hicimos con estudiantes, estudiantes creen que no hubo interacción en pandemia porque decían, no puede haber interacción si está mediada por una computadora o por un celular. No conciben que esto que estamos haciendo sea interacción. Por ejemplo, ahorita ya tenemos interacción porque en el chat hay comentarios y hay preguntas. Eso es interacción discursiva. El problema es que muchos profesores y la mayoría de estudiantes no conciben que eso es interacción discursiva. El discurso mueve a una acción. La interacción mueve a que la gente responda o haga algo. La interacción discursiva es yo le pregunto a alguien y ese alguien me responde. Y entonces eso ya tenemos un primer plano de interacción discursiva. Eso muchos estudiantes y muchos profesores no lo conciben como interacción.
y entonces conciben las clases en línea como algo empobrecido porque no están interactuando, no están socializando, pero estamos interactuando. Ahorita me estoy inventando este rollo, tiene la cámara abierta Maritza, y Maritza entre que toma café está moviendo la cabeza como diciendo, es cierto, o la risa que tiene, eso es interacción porque estamos moviendo a alguien a hacer o decir algo, pero no solemos registrarlo como interacción discursiva. Lo que ocurría de manera presencial se minimizó en las sesiones virtuales en cierta medida, pero sigue habiendo interacción discursiva. La siguiente, por favor. Esos son ejemplos, son varias investigaciones que hemos hecho durante 10 años, antes de pandemia y durante la pandemia, y seguimos con algunos. El siguiente extracto de clase de una licenciatura nos da cuenta de ello. Profesor, la clase anterior hablamos de cultura y las frases cotidianas, que con la cultura de las palabras, de lo que dice una alumna, de lo que hablamos es lo que es la cultura. Responde, esa es interacción discursiva, porque se está moviendo a alguien a que responda. Yo lo entiendo, dice la alumna 7, yo lo entiendo como algo que decimos, no es algo que nosotros inventemos, que nosotros creemos. Ya está establecido y solamente lo único que hacemos es compartir, es que decimos, no podemos llegar y decir, esto le voy a llamar botella. La cultura nos dice que eso es la botella. Por eso se refiere a construcción, a constructo ideológico. Ahí lo que hacemos nosotros es transcribir tal cual hablan los estudiantes, tal cual. Y entendemos la idea porque hay un contexto que lo posibilita. Profesor, si vienen los maestros de educación básica, fue cuando hubo un plantón acá en Ciudad de México, a hacer un plantón al Zócalo del DF, todavía se llamaba Distrito Federal, no Ciudad de México. Yo salgo a la calle y digo una grosería, pinches maestros, que está en medio de ese discurso. Y una estudiante responde que lo que está ahí es un elemento ideológico. Y hay una parte muy buena, si podemos verla, Maritza, creo que es la siguiente. La siguiente, hay una parte donde, la siguiente, a ver si se alcanza a ver. El caso es que, no, aquí no puedo hacerla más grande. El caso es que cuando uno le pregunta a los estudiantes, ¿qué han sentido, qué han sentido de cambio discursivo ustedes como generación cuando entran a una licenciatura? Y hay casos emblemáticos donde un estudiante dice, yo no puedo hablar con mi familia, no me entienden. Y siento que doy respuestas técnicas. Es decir, siente que ya está hablando con un lenguaje especializado. Y cuando uno les pregunta una entrevista de trabajo, ¿cómo se realiza? ¿Es conversación o es interrogatorio? Y entonces nosotros no tenemos a un infante ahí, lo sacudimos para ajustarlo. Hablamos de teorías, hablamos de métodos, hablamos de cosas que decimos que sabemos, aunque no sepamos. Citamos fuentes y sobre la base de eso puede que nos contraten o que no nos contraten. Lo que hacemos es mostrar un mundo de especialización. Estudiantes, por ejemplo, a ustedes les dirán clases, seguramente les ocurrió que en pandemia decían que había como una especie de sesión mágica espiritista, porque el profesor tenía abierta su cámara y los estudiantes no abrían la cámara, y entonces preguntaban en el vacío y nadie respondía. Y hay estudiantes que dicen, en ese momento nos dimos cuenta que no había interacción, pero que yo podía hablar y entonces ya interactuaba con el profesor. Comienza a haber ciertos elementos que reconocen como interacción, pero no reconocen del todo que esto que se hace, aunque esté mediado por la tecnología, es una interacción, porque nos mueve a hacer ciertas cosas. Ahorita yo miro el tiempo y digo, ya son 4:54, tengo que terminar esto, porque estoy pensando que debe de haber preguntas y eso me mueve a acelerarme y estoy moviéndome, estoy desplazándome en el campo del pensamiento, pero eso es provocado por el tiempo y por las preguntas que están surgiendo aquí. La última lámina, si quieres, Maritza, para que haya un poco de tiempo, perdón que me haya acelerado, así, la última. La forma de interacción, el discurso es una acción social, una forma de intervención. Es una manera de interactuar que puede ordenar el saber. Participar en clases es un acto comunicativo, lo mismo que los trabajos escritos son una muestra de cómo se organiza lo que se comprendió de una lectura o de una clase. Los hablantes y escritores están permanentemente ocupados en hacer que sus discursos sean coherentes y den cuenta del objetivo
que se plantea al inicio del trabajo. Los usuarios del lenguaje pertenecen a varias categorías y en este caso podríamos señalar la de estudiantes que en ese uso del habla dan cuenta y exhiben un saber como grupo, sus roles, identidades, así como el manejo de conceptos del área del conocimiento en que se están formando. Ahí localizamos la construcción social del conocimiento. Registrar el acto de habla de los estudiantes es fascinante porque es la manera en que sabemos qué están pensando, es la manera en que sabemos si comprendieron cierto tipo de conocimiento porque hablan de otra manera. Un estudiante que habla mejor en términos conceptuales al como inició el semestre logró cierto avance en el conocimiento. Compartimos, yo les digo metafóricamente, que es como si, metafóricamente, como si yo aventara este libro, se los pasara a los estudiantes. Lo que yo poseo por todos estos libros poseo, pero en términos de no de individual, porque el pensamiento está hecho con estos libros, se traslada del otro lado hacia los estudiantes, y es lo que le llamó Derek y Mercer conocimiento compartido. Bueno, yo le dejo ahí, porque creo que hay preguntas y hay cosas ahí que comentar. Gracias. Gracias a ti, Julio, perdón, Jorge, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchas? Ah, ok. Gracias a ti, Jorge. Vamos a leer algunos comentarios. Bueno, le voy a pasar. Pueden levantar la mano si quieren hacer su pregunta. Este, cada quien pueden abrir su micrófono o también tengo el apoyo del estudiante Julio de quinto semestre de la licenciatura en educación primaria, que nos va a apoyar a leer los primeros comentarios y las primeras dos preguntas. Adelante, Julio. Sí, buenas tardes. Eh, Yarmilet Vanessa Romero Melchor compartió el siguiente comentario. Muy clara explicación del concepto intersubjetividad. Hipótesis Sapir-Whorf, la lengua que se habla determina o influye en lo que se puede pensar. Y por otro lado, el léxico es altamente simbólico. También Katy Herrera realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede usar el lenguaje en el aula para promover un entorno emocionalmente positivo y de respeto? Y la segunda pregunta, Julio. ¿Cómo podría adaptarse el enfoque de Vygotsky a entornos educativos mediados por tecnología? La tercera, de parte de Melanie Velasco, ¿de qué manera las realidades conversacionales en grupos pequeños, por ejemplo en actividades colaborativas, pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes? Con esas, abrimos boca sobre las dudas. Entonces, te damos la palabra, Jorge, para que nos compartas. Y no sé si quieras, tú seleccionar unas preguntas del chat o prefieras que las seleccione yo, las siguientes preguntas. Y si quieres, tú seleccionalas. Ahorita voy a tratar de responder eso que es, ojo, no me gusta decir muy interesante porque cuando uno ya no tiene nada que decir, dice, es muy interesante. Pero aquí hay cosas como puntuales, claves. Con estudiantes, por ejemplo, suelo comentarles que si hacen un equipo, ¿por qué? Porque el equipo de siempre de la gente que estudia, los ñoños, las ñoñas, porque siempre avanzan más, porque todo el mundo lee la lectura completa y comparten, se están compartiendo ahí conocimientos, dudas, se aclaran, se pleitean, confrontan. Si en el segundo caso, si un estudiante brillante está con tres personas que en su equipo que no hicieron nada, ese estudiante las confronta y les dice que hay una lectura y escuchan algo. Cuando les pregunto a los estudiantes, ¿cómo suelen hacer ustedes los trabajos? Descríbanmelos. No sé, son 5 estudiantes, son 10 hojas, se dividen dos cada uno y están leyendo una parte de la totalidad de la lectura. Lo fragmentan, después lo suman y lo entregan y no saben del otro. El primer equipo que intercambia ideas que todos leyeron el material, están confrontando y por supuesto van a compartir más conocimiento. En el caso del equipo que fragmenta no comparten nada. Si un profesor está dando clases y pregunta constantemente sobre lo que se leyó,
sobre ciertas ideas, sobre ciertos conceptos, y va dando pistas de elementos de la lectura, se va edificando más el conocimiento. Vygotsky dijo, se tiene que poner acento en el lenguaje. Ojo, son otras perspectivas donde se pone el acento en las estrategias del profesor o en las estrategias del estudiante. El estudiante es crítico, tiene sus estrategias, etcétera. En este caso no se pone el acento ni en el profesor ni en el estudiante, sino lo que está en medio. Lo que está en medio es la interacción discursiva, lo que está en medio es la conversación, lo que está en medio es el diálogo, lo que está en medio es el lenguaje, el discurso. Y entonces hay que registrar lo que yo pregunto y lo que dice un estudiante. En una clase de licenciatura, por ejemplo, uno les pregunta y entre cuatro arman una respuesta, si les va preguntando algo más, les va dando pistas y dice, a ver, estiren el argumento y construyen una respuesta de manera colectiva. Ahí me ocurre cada semestre que pregunto algo, la alumna 1 dice 5, 6, 7, la alumna 2 dice 8, 9, 10, y entonces tenemos una respuesta más amplia y al final uno puede sintetizar de manera conceptual y es peculiar porque estudiantes terminan hablando con conceptos. Uno se percata que un estudiante leyó cuando dice, el autor dice y citó a otro en 1978, claro, leyó, y eso ya es ir trasladando el conocimiento que está de este lado acá. El asunto del respeto tiene que ver con, de alguna manera, llevar al campo del conocimiento a los estudiantes que quieren. Hay estudiantes que van a la universidad porque quieren estar en la universidad y no en sus casas, perfectamente válido. Hay estudiantes que quieren socializar y no les interesa la licenciatura, perfectamente válido. Pero hay estudiantes que sí les interesa, que quieren formarse, y entonces uno dirige cierto conocimiento, claro, a todo el grupo, pero hay quienes sí responden y hay que apoyarse en esos. Esos estudiantes que también saben, de alguna manera infestan, contaminan o permean el pensamiento de otros estudiantes porque tienen que escuchárselos. Debe de haber mucho discurso en el aula. Si uno pone una película, no hay discurso. Si uno pone a exponer a los estudiantes para que otros estudiantes les pregunten y que ellos sean los expertos, difícilmente se comparte conocimiento. Lo que tenemos que hacer es explorar lo que está en medio y explotar eso, hacer uso de ese discurso que tenemos en clase. Claro, para eso se requiere que se hable mucho en el salón. De repente, por ejemplo, cosas claves, le digo a los estudiantes, chequen las cursivas porque ahí hay algo importante. Y entonces hay estudiantes que se dirigen a esos fragmentos, lo leen, no lo comprendo, léelo, otra vez léelo, fragmentos, claro, no toda la lectura, sino un párrafo, y entonces comprenden porque ya están pensando sobre lo que están leyendo. Y uno se da cuenta que no leyeron inicialmente. Son distintos elementos que están ahí. No me gusta llamar estrategias, sino distintas formas mediacionales, pero nos centramos en el lenguaje, en los actos de habla que van y vienen, y a mí me gusta escuchar las respuestas que se dan entre ellos, porque algo interpretamos. No dicen la respuesta, y cuando el profesor dice la respuesta, ya ves, o sea, hay un gesto de, ya ves, te dije, y yo les suelo decir, pero ¿qué creen? El que dice si está bien o mala respuesta soy yo, el que pregunta soy yo, y al que tienen que decirle es a mí, porque el que les va a poner calificación y puntos soy yo. Dirijan acá. Algunos sí se mueven y entonces comienzan a hablar en voz alta para que uno los escuche. Pero este gesto de ya ves, o sea, entre ellos, si uno registra eso, se da cuenta del conocimiento que tienen, pero que no lo logran exponer. Claro, es una lógica de la institución, es una lógica de la autoridad, pero esas cosas se pueden ir, no deconstruyendo, pero sí se pueden ir como minimizando y poner el acento en las pistas y que logren articular actos de habla en torno a lo que se está leyendo y se logra, me parece a mí, si se insiste durante un semestre, pasa algo, aprenden algo. Así es, voy a leer un comentario que hace Yarmilet Romero. Dice, más allá del léxico especializado, es necesario el dominio de la lengua culta, justamente para acercarse a los textos académicos. Sin embargo, la enseñanza de ese registro lingüístico requiere que las y los docentes lo dominen y sepan cómo enseñarlo. Hay muchísimas preguntas de comparto que tenemos estudiantes y docentes de la Universidad de Colima y tenemos estudiantes de licenciaturas de Licenco. Entonces, son bastantes preguntas. Voy a seleccionar algunas que puedan ser muy puntuales, sobre todo con relación al tema, y pues te dejamos de tarea todas las demás para otra disertación.
porque son bastantes. De parte de Andrea Torres, ¿cómo se puede integrar la teoría de Vygotsky con otras teorías y enfoques educativos para crear un enfoque más integral y efectivo? Ay, Uy, bueno, este, hay gente de Colombia, ¿eh? Ahí vi un mensaje que decía de Colombia, nada más que nos envíen guaro y no tenemos invitamos problema. a Colombia y Santo Domingo, también tenemos. Bueno, esta pregunta que hace Andrea es justo interacción discursiva y es lo que yo le digo a los estudiantes, eso es lo que dispara el pensamiento porque a mí me pone a pensar cosas que no había pensado. No me levanté hoy en la mañana, voy a dar una charla en Colima y Andrea me va a preguntar este asunto de la integración con otras teorías. No me levanté pensando eso. Entonces tengo que elaborar la respuesta en función de lo que conozco, de lo que sé. Este asunto de la psicología discursiva tiene que ver con la integración de otros autores. Bakhtin, que es poco conocido en la literatura académica, en educación. Voloshinov, que escribió un libro en 1929 sobre el lenguaje. George Herbert Mead, hacía lo mismo que Vygotsky, pero Vygotsky hacía experimentos y Mead lo hacía desde la filosofía, desde el pragmatismo. Hay autores que se pueden compaginar y esta psicología discursiva lo que ha hecho es jalar justamente a estos autores, unirlos y crear una noción paraguas donde te permite explicar diferentes fenómenos o diferentes procesos en el campo de la educación, en el salón de clases. La educación, por ejemplo, no solo está en el salón, está en los pasillos. La educación no solo está ahí, está en la biblioteca. La educación no solo está así, está en los cubículos. Y, por ejemplo, en las plataformas, en las preguntas, en los comentarios, en las notas. Yo les digo a los estudiantes, si yo aplicara exámenes y ustedes traen acordeón, ganamos, porque tienen que hacer una síntesis de lo que leyeron para ponerlo en el acordeón y luego ese punto, esas palabras, esos conceptos o esas frases que tienen ahí, tienen que desarrollarlas en un examen. Es decir, pensaron y luego vuelven a pensar y con eso ya se gana, porque tienen que pensar sobre lo que leyeron. Se pueden unir varios autores. Clifford Geertz, por ejemplo, a Mead lo olvidaron y Clifford Geertz lo cita y luego leemos a Mead a través de Clifford Geertz. Luego leemos a Vygotsky a través de César Cole, no está mal, pero si estas obras están en castellano, hay que leerlas porque hay unas cosas interesantísimas ahí. Yo tengo un libro de Vygotsky que casi todo está rayado porque digo, este libro no tiene ningún desperdicio. Como brochas de pinturas y está casi todo rayado porque cada frase parece una teoría. Lograr integrarlo, yo, yo personalmente digo, no puede haber integración entre Vygotsky y Piaget porque para Piaget primero es el pensamiento, luego el lenguaje egocéntrico y luego el lenguaje para comunicarse. Para Vygotsky primero es el lenguaje, luego el pensamiento, el lenguaje egocéntrico y al final el pensamiento. Van así. Entonces yo digo, no se puede articular. Hay autores que dicen sí, hay que ir jugando, pero hay epistemologías como más cercanas. Insisto, Bakhtin, Vygotsky, Voloshinov, Mead, Ilchenkov, están unos franceses que hablaban de psicología histórica, está Jerome Brunner, está una gran cantidad de autores viejos y nuevos que uno puede ir teorizando. Están los socioconstruccionistas como Kenneth Gergen, como Tomás Ibáñez, que tomaron ideas de Vygotsky y de Charles Blondel, que plantea que el lenguaje está en el centro, y de hecho Charles Blondel en 1928 escribió un libro donde habla de la percepción social, cómo percibimos por el lenguaje, lo mismo que dijo Vygotsky en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el capítulo de percepción, están hablando de lo mismo, pero Vygotsky lo pone con experimentos. El ejemplo del reloj, dice Vygotsky, no percibimos un círculo y rayas y dos flechas, percibimos a través de la palabra reloj y percibimos el reloj, una forma, algo completo. Entonces ahí se puede integrar y me parece que si uno pone el acento en el lenguaje, no en las estrategias, sino en el lenguaje, en lo que se dice, en lo que se comunica, en lo que responden los estudiantes, cómo van armando las respuestas entre varios en un salón sin ser equipo, eso posibilita mucho porque van jalándose unos a otros. Compiten a veces, no está mal competir para ver quién da la mejor respuesta. Yo suelo decirles, así como de broma, les voy a dar un punto a quien me diga qué autor dijo qué cosa y cómo lo desarrolló. Y entonces, si dos responden, les digo, se llevan medio punto cada uno porque entre dos respondieron. Les da risa, pero de alguna manera eso también los va jalando porque van construyendo y se van dando cuenta que
en el salón de clases sin planearlo se puede compartir, porque uno da una base, otro aporta y van completando, y si uno sintetiza todo lo que dijeron ahí, armamos entre todos una respuesta. Eso es trabajar con conocimiento compartido, tal cual. Sí, claro, y respetar ese proceso en el que el estudiante o los estudiantes o las personas se esfuerzan por decirlo con sus propias palabras. Bueno, tenemos un comentario de Juan Carlos Solano, pues decirte que invitamos a colegas de Colombia y de Santo Domingo. Dice, muchas gracias, doctor Mendoza, con emoción he tenido hoy la oportunidad de escucharle y saludos desde Colombia. Tenemos otra pregunta que me pareció interesante, que es de las primeritas, es de... ay, la perdí de vista por leer. Es de, a ver, permíteme un momento. De Damaris, no, perdón. De Carla Ochoa Isabeles dice, ¿qué limitaciones tiene la teoría de Vygotsky al aplicarse a contextos educativos modernos? Debe tener muchas limitaciones. El asunto es que, por ejemplo, peculiarmente a mí me sirvió Vygotsky mucho para hacer estudios en pandemia, porque Vygotsky habla de mediación y habla de herramientas. Esta noción marxista de la herramienta, Vygotsky la lleva al plano psicológico y por alguna extraña razón, eso a mí me ayudó a hacer investigación sobre la mediación. La mediación es el lenguaje, la mediación es la computadora, la mediación son las bases de datos. Y entonces uno dice, no está mal, el asunto es cómo lo usamos, cómo lo explotamos. Hubo toda una especie de alegoría sobre las tecnologías y las TICs, después les cambiaron de nombre. Y cuando nos llega la pandemia no sabíamos trabajar con tecnologías, pero sí podemos abordar este tipo de cosas porque muchos profesores aprendimos a utilizar las tecnologías. Y esto ayudó a mediar. Y en ese caso Vygotsky dijo, esta es una mediación, pero siempre nos habíamos centrado en lo que ocurre dentro de un salón de clases. Ahora lo hacemos en 50 escenarios distintos porque ustedes están o en sus casas o en su oficina o trabajando. Yo estoy en mi casa, Maritza está en la universidad. Tenemos distintos escenarios, pero estamos mediando con esto, con la tecnología, y peculiarmente estamos hablando, haciendo uso del lenguaje de distintas maneras. Tenemos láminas, presentación en PowerPoint, pero está hecha con lenguaje. Y lo que me preguntas es lenguaje mediado por tecnología. Debe de haber una gran cantidad de limitaciones, debe de haberlo, pero me parece que lo que hacemos ahora es ese elemento conceptual que tiene Vygotsky. Las teorías tienen esa virtud, que no duran 10 años, duran a veces un siglo o a veces un milenio. Los griegos llevan con su pensamiento en Occidente más de 22 siglos y seguimos revisando obras de Platón, de Sócrates, etcétera. Debe de haber limitaciones, pero me parece que lo que hacemos es más bien jalar a Vygotsky con argumentos que propuso como mediación. No habló, por ejemplo, él dijo mediación, para que yo recuerde, es el hilo que me pongo en el dedo para recordar algo. Mediación es la escritura. No dijo computadora ni celular porque no había, pero si esa noción me permite dar cuenta de lo que se hacía con el hilo para recordar o con la escritura para generar conocimiento, debemos de estirar ese argumento para ver qué mediaciones tenemos en la actualidad, con qué herramientas contamos. El celular, la tableta, los libros, las anotaciones, las bases de datos, las plataformas, Zoom, etcétera. Aprovechar esto, por ejemplo, yo les decía a los estudiantes, ¿por qué si Zoom les da una sesión de 40 minutos sin cobro? ¿Por qué no hacen una sesión post clase para discutir cómo platican en el salón de clases? Es que no nos vemos, es que... Y entonces ahí tenemos que movernos un poco en esta lógica de que podemos hacer uso de estas cosas y realizar interacción. Debe de haber limitaciones, insisto, pero hasta en la pandemia ustedes seguramente recordarán que para brindar les enviaban cervezas virtuales, un dibujito ahí, y uno se emocionaba y sacaba su cerveza de verdad. Me parece que más bien está la lógica de cómo podemos jalar ciertos argumentos, ciertas nociones de hace un siglo y complementarlos con autores que están en el presente ahorita. Por ejemplo, aquí tengo un libro de Michel Serres. Michel Serres, este libro que se llama Pulgarcita,
porque dice que la gente se la pasa así con el celular, con los pulgares, me puso pulgarcita, y aquí lo que Michelle Serres dice es más o menos lo que dice Vygotsky, pero lo pone en términos de tecnología y de conocimiento. Lo escribió antes de pandemia y señala, ahora no tenemos que ir a una biblioteca saturada de polvo con libros viejos, ahora tenemos una biblioteca virtual. Ahora yo no puedo ver solo a mis estudiantes en un salón de clase o en mi oficina, sino puedo hacer sesiones aquí colectivas o individuales. Ya no tengo que moverme a cierto lado, sino que ahora tengo todo esto aquí. El asunto es que no sabemos explotar todo esto como formas mediacionales de conocimiento. Hubo una especie de propuesta durante los 90 sobre las TICs, hablaron y quienes hablaron nunca desarrollaron propuestas para el trabajo, solo dijeron, las tecnologías nos van a ayudar, las tecnologías hay que usarlas y hay que ser creativos. Sí, creativos ¿cómo? Pues con presentaciones de este tipo y ahora, por ejemplo, es relativamente sencillo con toda la burocracia que Maritza organice un evento de este tipo, que acordemos tiempo que estén ustedes, eran más de 40 hace rato, y que yo esté en mi casa y que, digamos, no invertamos tanto tiempo en viajar y costos. Claro, a mí me gustan las quesadillas de frijol de allá y quisiera estar allá, pero se puede generar este tipo de eventos mediados por tecnología, hablar de Vygotsky y me parece que un cimiento lo puso Vygotsky. Ahora hay que actualizarlo con otro tipo de propuestas. Yo iría más bien como por esa ruta. Sí, tenemos otra, nada más que perdí de vista. Ay, es que me pierdo entre tantos mensajes, una disculpa. Perdí de vista, enseguida les digo de quién es. La pregunta es, ¿cómo influye de manera positiva para los alumnos la interacción discursiva? En que uno se debe de reconocer que interactuamos discursivamente, debemos de reconocer, y ahí viene, no la paradoja, pero otra vez, el sentido común, a mí hechos, no palabras, y hasta tronaban los dedos, a mí hechos, no palabras. Resulta que la palabra es más valiosa. A las palabras se las lleva el viento, no, se lleva el viento las hojas de los árboles, las hojas de los libros de Freud y de Piaget, el viento se las lleva, no las palabras. O sea, si nosotros le damos más peso a las palabras, estamos reconociendo en el uso todo lo que hacemos con las palabras. El ejemplo más básico de las relaciones, ¿qué somos? Ya salimos dos veces, ¿qué somos? Cuando alguien dice somos novios, ya hay reglas, no se describe qué, pero sabemos que en la categoría novios va exclusividad. Si no declaramos que somos novios, yo puedo salir con que se me pegue la gana y si me reclaman, yo digo, no somos nada. Pero si decimos somos novios, van incluidas una serie de características y de cosas que se pueden y no se pueden hacer. Si yo reconozco, digamos, el peso del lenguaje en un salón, voy a acentuar más eso y voy a hacer más uso del lenguaje, ojo, oral o escrito. ¿Cómo nos damos cuenta si un estudiante aprendió? Cuando habla, por la forma de hablar. ¿Cómo sabemos si aprendió? Por el ensayo que escribió. No podemos saber de otra manera. Debe de haber seguramente, pero las más regias, las más fuertes son cuando hablan. Poner el acento en el lenguaje, ojo, va en contrasentido de la cultura, porque la cultura dice, es que hechos, no palabras. A mí me reprobaron con palabras, a mí me tronaron con palabras, a mí me corrió mi jefe con palabras, ya sea diciéndome ya no hay chamba o mandándome un oficio con palabras. No se pusieron a bailar y me corrieron. Ese tipo de eventos los hacemos con palabras, una gran cantidad de cosas. Yo les digo a los estudiantes, hacen una buena tesis, hacen un buen debate cuando presentan su documento. Les iban a dar mención honorífica, pero cuando les dicen protesta y se dice no, yo no protesto, no son licenciadas. No tienen título, no hay cédula. Dos simples palabras. Y entonces uno se da cuenta que no son dos simples palabras, que son dos grandiosas palabras que nos ponen de un lado o de otro. El asunto es reconocer que el lenguaje tiene un gran peso, que mucha de nuestra realidad está hecha con lenguaje, que con lenguaje creamos estados emocionales, con lenguaje creamos una gran cantidad de cosas, hasta cosas que no existen como el inconsciente o la personalidad. Y si reconocemos eso, vamos a poner más acento en el lenguaje, porque entonces yo me voy a dar cuenta que puedo mostrarle a un profesor que sé porque hablo de... pesadita la subida, por aquí ya vale la pena. Por la... O porque
de alguna manera estoy mostrando en un ensayo que conozco de ciertos autores, de ciertos conceptos, y estoy encauzándolo por ahí. Es poner el acento en el lenguaje, pero sí, sí hay que reconocer que debe de haber como cierta lógica y ciertos elementos, no cuando se ponen películas, no cuando ponen a exponer a los estudiantes, sino esto que dice Vygotsky de los expertos en zona de desarrollo próximo. Debe de haber un experto, papá enseñándole al hijo, mamá enseñándole al hijo, maestro mostrando de alguna manera el conocimiento que tiene, compartiéndolo. Y debe de haber esto que alguien preguntaba hace rato, ciertos perfiles. Yo soy psicólogo social, yo no puedo dar clases de currículum porque desconozco cosas del currículum. Doy clases de interacción social, de comunicación, de socialización de grupos, conozco los temas, domino los temas y eso me ayuda. Debe de haber ciertos perfiles. Si yo me pongo a dar clases de currículum, voy a poner a exponer a los estudiantes y entonces esto de conocimiento compartido no se da. Debe de haber cierta expertez, pero hoy día se está en contra, hay tendencias que están en contra de los expertos, pero debe de haber cierta expertez según Vygotsky para poder compartir el conocimiento, para trasladar el conocimiento que está acá, de este lado, del lado de donde están los estudiantes, y se hace con lenguaje. ¿Cómo hacemos para que un conocimiento se ancle en nuestra percepción, en nuestro mundo cotidiano? Ponemos ejemplos, hacemos analogías. Ah, profesor, entonces es como si, esa es una metáfora, recuerden, la metáfora es un como si, A como si fuera B, aunque luego desaparece el como si, y entonces eso nos ayuda a anclar, pero también tenemos que esforzarnos porque nuestros estudiantes dominen un conocimiento de orden conceptual, porque eso es lo que hace a las licenciaturas, es un cúmulo de palabras especializadas que tienen. No es lo mismo el lenguaje de la psicología individual que el lenguaje de la psicología social. No es el mismo el lenguaje de la química que de la física, o de la biología, o de la matemática, o de la historia, o la filosofía. Las especializaciones tienen que ver con palabras, con un lenguaje especializado, y cada uno tiene su lista de palabras. Dominar eso y saber eso creo que nos puede dar otra ruta para compartir conocimiento, o esto que se llamaba proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, vamos a cerrar, si te parece, con una última pregunta. Hay bastantes preguntas que ya se respondieron con las explicaciones tan amplias que nos has compartido. Vamos a cerrar con esta bueno, hace rato la pregunta fue de Oscar Armando Luna, muchas gracias. Y esta es una pregunta de Alejandra Guzmán. A ver si nos canta una rolita. No sé. ¿Cómo pueden los docentes utilizar el análisis de las dimensiones del discurso, función, construcción y variación para promover aprendizajes significativos dentro del aula? Esa sí está complicada, voy a malabarear, ¿eh? ¿Cómo voy a hacer? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener claro como estas directrices. A partir de ahí, ubicar qué sí podemos implementar, qué no. Voy a poner un ejemplo, no de discursiva, sino esto que se llama aprendizaje cooperativo. Es muy difícil que se realice en las universidades por los salones. Si uno hace distintos grupos dentro de un salón, no se escuchan. Entonces ya tenemos ahí limitaciones de orden físico. Acá me parece que tiene que ser, aunque haya grupos de 40, yo trabajo con, mis grupos son de 40, 42 estudiantes por semestre. Lo que hay que hacer es ubicar bien, por ejemplo, quién puede hacerse cargo de distribuir material. Hay estudiantes que están más ávidos, hay estudiantes que conocen un poco más, que leen más, y entonces uno puede generar apoyo ahí con los estudiantes porque ellos pueden dar estas directrices en ciertas situaciones. Yo tengo una frase con mis estudiantes cuando guardan silencio, no hablan, yo les digo, a ver, ¿quién va a salvar al grupo? Y siempre sale alguien que responde por el grupo para que se pueda continuar la conversación entre ellos, para que se pueda continuar el diálogo, esa forma de compartir conocimiento. Entonces, me parece que hay que ubicar ciertos momentos donde se puede realizar. Hay en construcción social del conocimiento, hay una línea, una categoría que es control y poder, normas en el aula. Un profesor pregunta al menos por dos líneas o dos intenciones. Con dos intenciones puede realizar una pregunta. Puede realizar una pregunta a estudiantes para saber si están poniendo atención. Si están con el celular, uno les pregunta para llamarle la atención sin decirles deja el celular, para que pongan atención. Y es el fin de regular el salón de clases,
porque está en un salón de clases, o preguntar para saber si se comprendió y entendió el estudiante. Y entonces si el estudiante responde en el sentido de la pregunta, sabemos que sí se logró cierta comprensión, pero debemos de tener claro el uso de estas directrices al momento de hacer el trabajo o de implementarlo, porque tiene distintas intenciones. El conocimiento mediante pistas. Uno le va dando ciertos elementos a los estudiantes, recuerden en sus anotaciones, dijimos 5 niveles de conocimiento, y entonces uno oye cómo comienzan a buscar. A ver si Maritza no me contradice. Creo que México es de esos países donde los estudiantes anotan y no revisan sus notas. Así es. Entonces, para algo deben de servir las notas. Yo les digo, traigan sus anotaciones del semestre anterior. El semestre anterior vimos que estoy en ruido de las hojas, porque si anotaron tienen que encontrarla. Y lo localizan. Entonces, uno ve la expresión de, sí. Y eso, por ejemplo, ayuda en ciertos momentos. Pero haberme explicado si no de otros elementos, Alejandra. Yo espero que sí. Dice, hay un comentario de parte de Jessica Figueroa. Dice, o sea que un estudiante puede tener mejor aprendizaje con la interacción discursiva que con la didáctica. ¿Sí me escuchaste? Ay, perdona, apagué. Sí, perdona. Es que le cerré el micrófono a todos. Disculpe que acá, pero era así, el micrófono, o sea, son formas distintas, me parece que son formas distintas y cada una tiene como su propio desarrollo. A lo mejor aquí sí ya me vuelvo del lugar común, donde voy a decir, no necesariamente es mejor una que otra. A mí me gusta la interacción discursiva, trabajo interacción discursiva y le apuesto a la interacción discursiva. Me es más funcional también no sé por qué doy psicología social. Uno debe de ubicar como qué grupos tiene, qué dinámicas están, hurgar un poco en el nivel de conocimiento también y saber cómo se va a implementar. Yo trabajo esta perspectiva, se reconoce, entonces pongo el acento en el lenguaje, pongo el acento y prácticamente las clases parecen conferencias y pregunta y respuesta. Y por ejemplo, cuando los estudiantes ponen, yo les digo, a ver, ¿cómo quieren que se evalúe? Y me ponen las de siempre, asistencia, trabajos, participación. Participación 30%, y les digo, se van a arrepentir. Mitad del semestre les digo, participa la mitad del grupo. Hubo gente que propuso eso porque sabe que participa y el resto aceptó y sabe que no habla y ya perdieron. Y ustedes eligieron esa forma. Entonces, si eligen participación, ¿qué crees? Van a apostarle a participar para aprobar y para tener mayor calificación según las reglas que pusieron. Todo el mundo pone participación, entonces yo le digo, participar es hablar desde la lectura, no es yo creo. Y entonces hay un esfuerzo mayor, no por todo el mundo, evidentemente. Quien da clases sabe que no todo el mundo participa y no todo el mundo se compromete, pero sí hay una parte significativa que dice, sí participo, sí aporto y yo leí otro material y eso de alguna manera va enriqueciendo el discurso del propio grupo, porque jalan a sus compañeras a participar. El caso más emblemático este semestre, eh, pusieron participación y un estudiante que decía que era tímida no participaba y de repente llegamos a este tema de interacción discursiva y comenzó a hablar, dijo, es que me gustan esos temas. Digo, todavía puedes saltar del barco antes de que se hunda. Y en 3 semanas participó como endemoniada, como cubriendo las participaciones del resto del semestre que no había hablado. Pero se logró y ese es un caso emblemático porque comenzó a hablar y decía que era tímida, no era tímida, simple y sencillamente no quería hablar o no le gustaban ciertos temas y aquí comenzó a hablar, a levantar la mano cada momento, sí, a participar. Hay estudiantes que es regulación de clase, hay estudiantes que hablan mucho y les negó la participación porque dejó que otros hablen, porque si no se acapara y se concentra en uno o dos y entonces perdió el grupo. Debemos de saber en qué momento, pero mi apuesta es psicología discursiva y por ahí trabajo, ¿sí? No es que sea mejor, sino me gusta. Y de hecho, una de las grandes tareas que tenemos los docentes es lograr que los estudiantes se comuniquen, expresen, dialoguen entre ellos, intercambien ideas.
Y bueno, es un desafío que sigue permaneciendo, generación tras generación. Claro que cada grupo, como aquí tenemos muchos estudiantes de educación primaria, de educación secundaria, que tienen inquietudes, sobre cómo es que podemos lograr estos diálogos. Creo que se han dado bastantes líneas de acción, algunos ajustes que los estudiantes en la práctica pueden empezar a hacer para lograr cambios significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues llegamos a la parte final con una interacción muy nutrida por parte de todos los asistentes. Me mandaron también comentarios privados agradeciendo este tipo de actividades. Y a nombre del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, en especial de nuestra directora, la doctora María Elena García Rivera, le externamos este reconocimiento al doctor Jorge Mendoza García por impartir la conferencia Vygotsky, el lenguaje y la interacción discursiva en el aula, en el marco de las actividades académicas del Club de Lectura Institucional Un viaje a Rusia, Vygotsky. Cabe mencionar que el nombre del Club de Lectura pues, es propuesta también del doctor Jorge Mendoza, porque le consulté qué nombre le podemos poner al club y pues él hizo a bien de sugerir este bonito título del club. No sé si quieras mencionar algo para cerrar, Jorge. Este, agradecer y 40 personas se mantienen hasta el final, 34 a esta hora, resulta ya muy satisfactorio. Agradecer a quien estuvo del otro lado escuchando, de repente me acelero y doy por sentadas muchas cosas que espero se haya comprendido la mayor parte de la exposición. Agradecerle a Maritza por la invitación, estar insistiendo en los cambios y la paciencia, y al instituto, evidentemente. Tengo una deuda con ustedes. En un momento le envío a Maritza la liga de 3 libros que tenemos en Open, que son descargables, que tienen que ver eh, con estos temas que estamos manejando aquí. Son descargables, se los envío para que Maritza se los pase a su vez a ustedes y puedan descargarlos, y de ahí puedan surgir dudas. Ahí viene mi correo en esos libros, y si tienen alguna cuestión, pues pueden escribirme al correo. Además, Agradecer, gracias. además, les vamos a enviar a cada uno una constancia de participación en esta conferencia. Y pues muchísimas gracias a la comunidad normalista, a la comunidad de Colombia, de Santo Domingo, a la comunidad de la Universidad de Colima por estar hoy presentes con nosotros. Y quizá hay gente de otras instituciones que no alcanzo a ubicar, pero muchísimas gracias a Jorge, y muchas gracias a todos. Que tengan un extraordinario día. Hasta pronto.